Gracias, queridísimos amigos, ya estamos en comunicación. Hoy es jueves internacional, jueves de consulta y cátedra con nuestra eminencia médica aquí en Disyuntiva TV, el doctor Frisby. Esteroides anabólicos, hormona del crecimiento es el tema que quedó pendiente y desde luego que pues, genera muchísimo interés, sobre todo para las personas que son muy afectas al gym, a verse bien, a tener un físico así escultural. Bueno, está bien, pero pues no hay que andarse metiendo cosas raras como siempre, ni en ese tema ni en otros, ¿verdad, mi Doc? ¿Cómo estás, querido Doc? Bienvenido, muchas gracias. Muy bien, buenos días a todos. Les mando un saludo. Espero que se escuche bien. Hoy se me olvidó el micrófono, entonces voy a hablar así. Espero que se escuche bien. Se escucha perfectamente, mi Doc. Como lo platicamos la semana pasada, desafortunadamente cuando las personas ven atletas que tienen un cuerpo muy atractivo, muy definido muscularmente, hombres como mujeres, tener admiración y quieren replicar ese tipo de actividades, y muchas veces estas personas que están en los concursos de fisicoculturismo, de trajes de baño o incluso son atletas de alto rendimiento, no son personas que tengan el estado óptimo de salud que necesitamos para una persona a largo plazo. El porcentaje de grasa que se requiere para tener una vida saludable muy por arriba, el 4 o 5% que puede ser ideal para un atleta de alto rendimiento. Incluso les comentaba, hubo un estudio que se hizo durante las Olimpiadas de Barcelona, creo que en el 92, en el cual se tomó una muestra de deportistas de alto rendimiento que estaban en la tabla de los mejores deportistas. No tomaron a los deportistas que pues tenían poca posibilidad de ganar medallas, sino a los deportistas que eran los protagonistas de las Olimpiadas, y con base a exámenes de densidad ósea, exámenes de sangre, exámenes de toxicología, el estado de salud de estas personas no era el ideal. Entonces es muy importante entender que hacer ejercicio, que llevar una dieta saludable, que tener un bajo porcentaje de grasa corporal es altamente recomendable hasta cierto límite. Cuando las personas empiezan a hacer ejercicio y quieren empezar a utilizar sustancias que mejoran su rendimiento atlético, se empiezan a incluir una serie de excesos respecto a hormonas, respecto a medicamentos. Y entonces, por ejemplo, fíjense, uno de los mecanismos que tiene el cuerpo de manera más eficiente para combatir la presentación de cáncer es inhibir la hormona de crecimiento. Algunos tejidos en algunos momentos de su replicación. Incluso hay factores de crecimiento que se inhiben específicamente por algunas hormonas que sirven para este propósito. Entonces, cuando las personas empiezan a utilizar hormonas de crecimiento para rendimiento atlético, están anulando el efecto protector del inhibidor de la hormona del crecimiento. Entonces es por eso que es muy frecuente ver en atletas de alto rendimiento que utilizaron hormona de crecimiento para ganar una mayor masa muscular, la frecuencia de cánceres es mucho más alto, y cánceres que raramente se ven en gente tan joven, y es por eso que muchos atletas les da cáncer y se mueren a edades muy... Respecto a los anabólicos esteroides, los anabólicos esteroides tienen indicaciones médicas. Habitualmente los medicamentos se utilizan para estar teniendo, por ejemplo, después de una quimioterapia o después de un proceso, recibieron tratamiento de algún tipo, se les dan anabólicos esteroides para favorecer la formación de hueso y la formación de músculo, si es que las personas son adultos mayores o tienen algún problema de este tipo. La testosterona se utiliza para pacientes que tienen deficiencia de testosterona por una razón que no conocemos o por medicamentos. Hay algunos medicamentos como los opioides analgésicos que se utilizan para el dolor crónico que causan una disminución importante de la testosterona. Entonces, cuando la gente empieza a utilizar anabólicos esteroides y testosterona, empieza a tener problemas asociados con esto. Las hormonas, normalmente le llamamos las gonadotropines hipoficiarias, que son las hormonas que se producen en el cerebro y que van a los músculos, a los nervios, estos deben de estar perfectamente bien regulados, porque si no, se
puede presentar casos, por ejemplo, de cáncer de mama con receptores positivos para estrógenos y progesterona, o por ejemplo en pacientes masculinos se puede presentar cáncer de próstata. Incluso hay otros tipos de tumores que tienen íntima relación con el uso de anabólicos esteroides, tumores de hígado, tumores de cerebro, tumores de páncreas. Entonces todos estos medicamentos que se utilizan tienen efectos secundarios muy graves, incluso aunque se utilicen en dosis muy bajas, si es que no hay indicación para hacerlo. Cualquier tratamiento que podamos nosotros mandar a cualquier paciente es para cubrir una necesidad del paciente. Todo lo que el paciente utilice no lo va a necesitar. Y el tercer medicamento que se utiliza con mucha frecuencia es la eritropoyetina, lo que popularmente se conoce como EPO. Esta hormona lo que hace, habitualmente es una hormona que se produce en el riñón, esta hormona, la eritropoyetina, es que estimula la médula ósea para que se produzcan células principalmente de la línea roja de la sangre, para que haya mucho más eritrocitos y el transporte de oxígeno sea mucho más eficiente y los pacientes tengan un rendimiento atlético aeróbico mucho mejor cuando están utilizando esta sustancia. El problema es que estos tres medicamentos lo que causan es un incremento también en la densidad de la sangre. La sangre se vuelve mucho más concentrada y esto incrementa de manera muy importante el riesgo de tener trombosis cerebrales, trombosis en el corazón, infarto, o trombosis intestinales, trombosis renales. Entonces todos estos pacientes tienen un incremento muy importante y es por eso también que muchos atletas que utilizaron sustancias que incrementaban su rendimiento atlético tienen problemas de coagulación, tienen problemas de trombosis venosa profunda, tromboembolias pulmonares, de enfermedad vascular cerebral trombótica, infartos hepáticos, infartos renales, y es por eso que todas estas personas tienen este tipo de problemas. Es muy frecuente que las personas presenten este tipo de problemas. No lo oímos con tanta frecuencia porque habitualmente los deportistas de alto rendimiento o los deportistas que ya son profesionales que utilizan estas sustancias están constantemente monitoreados. Por ejemplo, un ciclista, el caso de Lance Armstrong, él estaba teniendo exámenes de sangre 2 veces a la semana para ver cómo estaba la densidad de su sangre, para ver cómo estaba su estado de salud. A ellos les hacen un electrocardiograma prácticamente constante cuando les estás haciendo las pruebas de rendimiento atlético, están viendo ahí una derivación en una pantalla y están viendo que el corazón funcione bien. Prácticamente les están haciendo exámenes médicos 3 o 4 veces a la semana, cosa que no sucede con una persona amateur o una persona aficionada que no practica el deporte como un estilo de vida, sino lo hace para tener mayor rendimiento atlético, tener mejor físico. Son personas que no acuden a tener un examen de sangre. Si acuden a un médico y le dicen al médico que quieren recibir anabólicos esteroides, su hormona de crecimiento o eritropoyetina para incrementar su rendimiento atlético, desde luego la respuesta de nosotros siempre va a ser no, porque no tiene una indicación médica. Entonces ellos se alejan del recibir atención médica y más bien este tipo de sustancias las reciben de gente que pues no tiene ningún tipo de instrucción o de preparación, y los pacientes desde luego incurren en este tipo de excesos y es por eso que tienen tantos problemas. Así es, doctor. O sea, y todas estas consecuencias que tiene ese ingreso de esas sustancias son totalmente irreversibles, ¿verdad? Todos esos daños. La mayoría de los efectos son absolutamente irreversibles en los pacientes. Y, por ejemplo, los pacientes que utilizan testosterona, pacientes masculinos que utilizan testosterona, tienen una disminución de la producción de espermatozoides, pueden llegar a tener una atrofia irreversible, el pene se les hace muy chiquito. Si las mujeres lo utilizan y ganan masa muscular, esas mujeres van a quedar con ese porcentaje incrementado. El problema es que tener más músculo del que tu cuerpo debe tener es que se está produciendo una cantidad mayor del músculo, está destruyendo, el músculo se está destruyendo y se va ocupando regularmente. Se produce una proteína que se llama globina y eso puede causar insuficiencia renal. Entonces todos estos pacientes empiezan a tener este tipo de problemas. Por ejemplo, la eritropoyetina que les comentaba, es un medicamento que se utiliza para tienen insuficiencia renal, su función renal está deteriorada, dentro de las funciones renales está la producción de eritropoyetina, entonces por eso hay que sustituir la eritropoyetina. Los pacientes que tienen insuficiencia renal, los pacientes que tienen estado crónico
Híjole, esto nos está variando un poquito tu audio, mi doc. No. A ver. Aquí sí, ya. ¿Sí? A ver, mi doc. Y en casos extremos, pues también, obviamente puede llegar a causar la muerte, ¿verdad? Estas sustancias. Claro, lo que pasa es que cuando causan la muerte, estas sustancias de manera súbita, puede ser porque se cause un problema cardiovascular, un problema pulmonar, o puede ser que se cause una trombosis, que es una complicación bastante frecuente, porque utilizar este tipo de sustancias incrementa de manera muy importante, como lo decía, la viscosidad, que la sangre sea mucho más espesa, que se incremente el riesgo de coagulación. Entonces los pacientes presentan con mayor frecuencia tromboembolia, eventos de tromboembolia. Acuérdense que ya les expliqué la vez pasada, la tromboembolia es una palabra que habla de los trombos, que son los coágulos que se forman en la sangre, y cuando un coágulo se desprende y viaja, en ese momento ya se llama émbolo. Por eso se llama tromboembolia, porque es un trombo, es un coágulo que está pegado las paredes internas en el endotelio, la pared de adentro de las arterias, y cuando se desprende y viaja ya no se llama trombo, se llama un émbolo, porque ya es un trombo que viaja. Entonces por eso se incrementa de manera muy importante este riesgo, porque la sangre es mucho más pegajosa, ¿no? Claro. Oiga, doc, ¿y cómo es que estas sustancias que son contraindicadas siguen en el mercado, no están avaladas por la FDA ni... No, claro que sí, como lo comentaba Jorge. Ajá. Todos estos medicamentos tienen una indicación médica. Los anabólicos esteroides para la gente que tiene procesos de catabolismo, de caquexia, o personas mayores que se fracturan o tienen pérdida muscular, o incluso en pacientes que tuvieron una cirugía y no se está recuperando adecuadamente la cicatrización de una pared abdominal o alguna parte así, pacientes que se reciben una amputación y son pacientes mayores, se les dan anabólicos esteroides. La eritropoyetina es muy útil para pacientes con insuficiencia renal, y hay millones de personas con insuficiencia renal en todo el mundo. México tiene una cantidad muy importante, por eso todas las personas que van a diálisis. Y por ejemplo, la hormona del crecimiento es una hormona que se utiliza muchísimo en niños, por ejemplo, de baja estatura, y se utiliza para otras indicaciones médicas. O sea, sí tienen una indicación médica. Lo que pasa es que las personas lo utilizan por arriba de su indicación médica, y el problema es que se siguen vendiendo sin receta muchas de estas sustancias. Eso. Y hay un tráfico ilegal de estas sustancias, y ahora hay un mercado que viene desde China, que hay muchos laboratorios farmacéuticos en China que producen medicamentos que no se venden en China, que son para llevarlos al resto del mundo, porque China te los manda por correo, te llegan por mensajería, lo cual aquí en Estados Unidos es ilegal. Si tú compras un medicamento controlado a través del correo, es muy probable que detrás del paquetito estén estacionados unos agentes del FBI, y entonces van a ver cuando tú recibes el paquete, y si utilizaste una tarjeta de crédito, entonces tú ya hiciste tráfico con fondos de un banco americano, y en fin, te metes en un problema muy serio. El problema es que, bueno, pues hay países en los cuales la aplicación de la ley pues no es tan expedita, ¿verdad?, como lo puede ser aquí en Estados Unidos, pero son sustancias que tienen una indicación terapéutica importante, y hay pacientes que los necesitan. El problema es que se utilizan para otras cosas, igual que los medicamentos opioides para el dolor, tienen sus indicaciones bastante bien definidas, pero hay gente que los utiliza porque pues tienen efectos de adicción, lo que se llama aquí en Estados Unidos, lo utilizan para hacer diversion, o lo utilizan para... no es diversión, la traducción no es diversión, es una distracción del sentido original o de la indicación original del medicamento. Claro, justo eso me refería, qué bueno que lo aclara así, porque es como siempre el mal uso, ¿no?, que se le da a esos medicamentos que tienen su parte noble, que fueron desarrollados para algo, y que se les da otro uso que incluso pues supuestamente está penalizado, ¿no?, en las competencias internacionales, pero que muchas personas lo usan simple y sencillamente pues para mejorar su rendimiento o su físico, que acaba teniendo esas consecuencias desastrosas. Dice Gaby González, es cierto que quienes estaban en esteroides padecen disfunción eréctil, pues no solo disfunción, como nos decías, pues ya incluso hasta la baja producción o la nula producción de esperma en el caso de los hombres. Y pues también es cierto eso de que, bueno, no desarrollan o se les hace chiquito el miembro con respecto a eso. Sí, ya te
se los comentaba ahorita. Ajá. Se causa una atrofia de los genitales. Sí, es atrofia directamente. Incluso como se pierde un poco el balance entre los andrógenos normales que se producen o en los testículos o en las glándulas suprarrenales, como se pierden esos andrógenos, empieza a haber un desequilibrio en la producción propia, en la producción endógena de hormonas, y estos pacientes muy frecuentemente tienen ginecomastia. Por ejemplo, este cuate de La Roca, él trató de quitar muchas fotos que había en internet de él, antes de una cirugía que se le hizo una mastectomía, se le quitaron los pechos, porque a él le creció el pecho y lo tenía como de una mujer. Él tuvo ginecomastia muy severa antes de que tuviera el físico como lo tiene ahorita. Entonces, todas estas personas que se dedican a eso tienen ese tipo de complicaciones, y sí se deteriora de manera importante. Y otra cosa, por ejemplo, no sé si ustedes han oído cuando conocen a un paciente que tuvo cáncer de mama, se habla de que si el cáncer tenía receptores positivos. ¿Esto qué significa? Hay muchos cánceres que se incrementa su riesgo, se incrementa su agresividad cuando se exponen a hormonas. Entonces el cáncer testicular, cáncer de hígado, cáncer de páncreas, incluso en algunos casos, cáncer de testículo, todos estos tipos de cánceres, se incrementa mucho la frecuencia o la agresividad cuando se utiliza testosterona. Es por eso también, por ejemplo, las mujeres que no tienen sus ciclos menstruales regulares y que tienen unos niveles elevados de estrógenos, aunque sean propios durante un tiempo prolongado, eso se llama estímulo estrogénico persistente, y eso incrementa de manera muy importante el riesgo de cáncer de mama, de cáncer de ovario y de otros tipos de cánceres gástricos, cáncer de colon, que tienen relación con las hormonas femeninas, con los estrógenos y la progesterona. Entonces, nuestro cuerpo está perfectamente bien regulado. El problema es que nosotros empezamos a tener expectativas irreales de cómo nuestro cuerpo se debe de ver, y muchas veces le apostamos más a la apariencia que al estado de salud que tenemos, porque hay gente que no está tan marcada y no está como de revista, todas estas cosas, pero pues está mucho más saludable que esas personas. Ahora, déjenme les platico, toda esta gente que se toma esas fotos en las revistas, luce de esa manera en las revistas o en la televisión, 5 o 10 minutos, porque al momento que se toman un vaso con agua, incrementa su cantidad y ya no están tan marcados, incrementa su porcentaje de grasa corporal y todo este tipo de sustancias, todo este tipo de componentes de la estructura del cuerpo de los individuos. Entonces, no es un estatus permanente en el que están así, son expectativas irreales, quererse ver como la gente que sale en la televisión, eso no existe. Incluso, bueno, una de las fotos más frecuentes que se ven en los chismes de los artistas es que los sacan caminando por la calle y tú los ves y dices, chihuahua, este cuate, pues no que estaba tan delgado y tan marcado. Pues no, porque esas fotos se las toman 5 minutos, 10 minutos, y de ahí se van a comer tacos, bueno, no tacos aquí en Estados Unidos, pero de ahí se van a comer lo que coman, y se modifica su apariencia física. Eso no existe. La mayoría de la gente no tiene ese físico, pero el problema está en que eso es lo que vende. Como le están vendiendo a la gente algo que nunca van a alcanzar, como la zanahoria del burro, siempre van a vivir persiguiéndole, entonces les venden suplementos, y que te corta la grasa, y que te marca los músculos, y no es cierto, todo eso no es cierto. Es un mercado en el que venden sueños y fantasía. Entonces, pues bueno, no hay que ser presa de eso, y hay que llevar un estilo de vida saludable. Y si van a querer tomar suplementos alimenticios o una dieta diferente rica en proteínas, consúltenlo con un nutriólogo, con un médico, y vean su estado de salud para evitar secuelas o efectos a largo plazo en su salud. Claro, Doc. Oye, y para los chavos, los que están desempeñando algún deporte, los chavos que juegan fútbol americano y que quieren masa muscular y que están en la edad del desarrollo, como decimos, ¿no?, en la adolescencia, pues todavía peor, ¿no? Utilizar este tipo de sustancias le afectan directamente a su desarrollo normal, ¿no? Y como están realizando, mira, es muy frecuente que los adolescentes y los niños y los adultos mayores estén en un estado de deshidratación constante, porque no están bebiendo cantidades de líquido suficiente. Y si además utilizan sustancias que aumentan la densidad de la sangre, les repito, se incrementa mucho la posibilidad de tener un efecto de un evento trombótico, que se forme un trombo, y esto puede terminar con su vida. No es poco frecuente.
si quieren ganar masa muscular, pues no pueden ir en contra de lo que su genética les manda, porque hay un porcentaje de músculo que ellos deben de tener en relación a su estatura, en relación a su talla, en relación a su raza, en relación a su distribución. Entonces, pues simplemente que le pongan, que le ofrezcan al cuerpo el material suficiente para formar músculo, es decir, que tengan una dieta rica en proteínas, de 2 de las comidas que tengan, de las 5 comidas que se deben tener al día, 2 de ellas pueden ser con un alto contenido de proteínas, y las proteínas son pues, comer carnes magras, comer clara de huevo, pescado, todo ese tipo de elementos son los que les van a ayudar a formar masa muscular. Leche, carne y huevo, como decían de los comerciales de Chocomilk, ¿no? Gol, creo que ya no existe, por eso. Yo no promociono mucho la leche. Yo no creo que la leche sea un buen alimento para una persona mayor de 10 años. Ajá. La leche de vaca. Yo no lo recomiendo mucho porque no me parece que es pero eso es una convicción personal. Yo prefiero que se tomen, si quieren tomar algo parecido a la leche, pueden tomar leche de almendras o leche de coco, pero la leche de vaca contiene muchas sustancias que se le dificulta mucho al organismo metabolizar o aprovechar, se fermentan con mucha facilidad, y no es poco frecuente que un adulto tenga intolerancia a la lactosa, que es el azúcar que se encuentra en la leche, y entonces por eso se sienten con muchos gases, incluso se pueden sentir cansados, con dolor de cabeza cuando la gente toma leche. La mayoría de la gente mayor de 15 años que elimina la leche de vaca de sus dietas se siente mucho mejor. Pero pues bueno, el queso contiene también leche. Todos los lácteos, ajá. Produce una sustancia llamada caseína, y eso genera adicción, la leche genera adicción. ¿Y las deslactosadas, doctor, qué tan buenas son? O sea, sí... Lo que pasa es que si estás tomando leche deslactosada, prácticamente en el proceso de deslactosar la leche, se pierde la cantidad de las proteínas de la leche. Entonces, si van a querer tomar algo que se parezca a la leche, tomar leche deslactosada es tomar agua, prácticamente no tiene ningún nutriente. Entonces, pues tomen leche de coco, leche de almendras, leche de arroz probablemente, que es agua con arroz, es agua con almendras, es agua con... Incluso aquí en Estados Unidos venden leche de nuez de la India, por ejemplo, que es muy rica. Entonces, todo este tipo, bueno, pues tiene sustancias, tiene proteínas y grasas vegetales que sustituyen a la leche, que ya no tienen estas proteínas de la leche que pueden desencadenar alergias o fermentación en el intestino, y no tienen esos efectos en la nutrición, y son mucho más nutritivos para las personas. Pues interesantísimo, como siempre, mi querido Doc, este asunto en el que, pues sí, a pesar de hoy toda la información a la que hay acceso, sigue habiendo mucha falsa creencia y muchas afirmaciones de que se pueden hacer uso de este tipo de productos de manera moderada o vigilada. No, definitivamente no es lo correcto, no es nada recomendable, y para hacer pues ejercicio y mantenerse bien, pues ejercicio normal y alimentación sana en la medida de lo posible, ¿no? Ahora sí que para qué queremos... tu cuerpo, ¿no? Aceptar tu cuerpo, porque hay gente que no le gusta su cuerpo y lo quiere cambiar, y lo puede cambiar. O sea, caen no caen en la patología del síndrome dismórfico como Michael Jackson, esta gente que se opera para parecer lo que no es, pero es un problema de aceptación personal. Entonces, que acepten su cuerpo, que acepten la manera en la que están formados, y con eso van a vivir en paz. La vigorexia, ¿no? Que hoy que le llaman también vigorexia, exceso de ejercicio y de obsesión con tener cuerpos esculturales o supermarcados, así que traen también, desde luego, consecuencias nefastas para la salud. Como dicen, todo exceso es malo, hasta la virtud, mi Doc. ¿No? Así es. Excelente, querido doctor. Hasta la virtud. Pues muy bien, queridos amigos, ahí está el tema. Ya saben, cualquier otro asunto que quieran ustedes que el doctor aquí nos desarrolle y nos explique, siempre él tiene esta disposición. Ahí está en el chat o en sus redes sociales, @HLFrisbee en Twitter y en Héctor L. Frisbee en Facebook, para que vayamos desarrollando ya casi aquí no los temas. Porque la verdad es que
hay mucha política y eso a mí me aburre. Yo quiero hablar de cosas más importantes. Hay muchas cosas en el mundo sucediendo, buenas. No hay que estar hablando de política todo el día. Me aburro, entonces ya no entro tanto, pero sí, cuando me etiquetan, a veces Linda o Quetzali, me etiquetan en los mensajes que me mandan a mí, eso sí lo recibo. Sí te llega la notificación. Claro. Pero si los ponen en la página de Facebook y todo esto, yo no lo leo frecuentemente porque ya me aburro, tengo muchas cosas que hacer. Muy bien, mi doc, pues ahí está, queridos amigos, muchísimas gracias como siempre por esta participación, y ahí está, queridos amigos, siempre siempre la disposición y los conocimientos que pone a disposición nuestro querido doctor Frisby. Gracias, mi querido doc. Andas ahí en la labor social, ¿verdad? Como siempre. Aquí ando. Este es el centro comunitario de Aurora. Miren, se los enseño. Es un lugar donde viene gente, porque hay niños aquí que los papás no hablan inglés, y entonces aquí lo que hacen es que les ayudan, las personas que trabajan en este centro, les ayudan a los papás a hacer las tareas, les dan apoyo psicológico, y a mí me invitaron, les digo, a tener un sitio en el cual yo doy consulta, y veo a las personas aquí en el centro comunitario, y pues obviamente la cantidad de dinero que pagan es muy baja, y esta es la oficina que yo tengo aquí, que estoy empezando a prepararla para recibir a la gente. Y aquí en este centro pues prácticamente viene mucha gente mexicana, viene gente de El Salvador, viene gente de Honduras, de Nicaragua, todos estos países, y aquí les ayudamos a ellos. Y pues bueno, es algo muy bonito. A mí me gusta estar aquí y ayudar a las personas. Pues muy bien, querido doc, pues muchísimas gracias como siempre, y muchas felicidades por esta labor que desempeña siempre, tanto en la comunicación como en tu profesión, mi doc. Te mandamos un abrazo y nos Muchas escuchamos gracias. La próxima semana. Buen fin de semana, querido doc. Les mando un abrazo, bye. Gracias, el doctor Héctor Frisby, como siempre, ya lo sabe. Buena labor, doctor. A esa persona les hace mucha falta, claro que sí, siempre. Gracias, un orgullo como siempre los colaboradores de Disyuntiva TV. Vamos a hacer un corte y continuamos aquí en Disyuntiva.